Bienvenidos a Crecimiento Consciente. Somos Carlos y Daniel. Bienvenidos de vuelta. Lastimosamente cada vez más itinerancia, pero hacemos lo mejor que podemos para Semanal. mantener el ritmo. Sí, Bueno, y este ritmo presentes. semanal lo retomamos con una entrada de salud. Sí, de salud y nutrición, y yo diría también deporte y rendimiento, de estas entradas Sí, de que le nuevo. pegan a varios pilares a la vez. Pues a propósito de que ya no estamos publicando con tanta frecuencia, pues toca ahí hacer poquito de multitasking y sí. cubrir varios pilares de una sola. Así es. Bueno, y entonces, ¿qué tienes para el día de hoy, Carlos? Vamos a hablar de salud mitocondrial. Suena un poco aburrido, suena demasiado La clase de técnico, biología. suena clase de biología, pero es fundamental. Es quizás hoy por hoy, pues ya todo lo que se ha ido descubriendo en términos científicos, sobre todo en las últimas 2, 3 décadas, yo me atrevería a decir que uno de los cimientos de una vida longeva, o sea, preservar la salud mitocondrial. Y pues sí, hoy les traigo varios daticos, varios estudios interesantes para motivarlos a ir de lleno en este tema y tomar acciones oportunas para eh, propiciar la salud de sus Claro. mitocondrias. Y yo creo que eso es como, hay un símil que me han hecho mis padres que son médicos, y es que eso es como el carro. Que el carro ande y prenda es lo mismo. Pero de ahí en adelante, si uno empieza como a escuchar por ahí que el motorcito está sonando, que el freno por ahí está como chillando, uno debería reaccionar antes de que se te rompa una llanta, el motor se dañe, el carro ya no prenda, el carro ya no ande. Y creo que esta de salud mitocondrial, entre otros indicadores, Es es de el esas muestras testigo del panel de instrumentos del carro. Claro, pues, Es para la entender cómo lucecita del taller. una de esas lucecitas de, uy, aquí está pasando algo. Y creo que es importante Ujú. entender que, y romper ciertos mitos de que quizás, no sé, estar bajito de peso está bien, o estar flaquito significa que estás con todo bien en tu Regio. salud, y que creo que hay hoy en día muy buenos indicadores para saber por dónde debería mejorar uno, ya sea su alimentación, deporte, etc. Sí, sí, yo creo que antes de ir un poquito más a fondo, pues vale la pena para las personas que ya no se acuerdan de sus clases de biología y no tomaron más allá del colegio, o que en el colegio ni siquiera tuvieron la oportunidad de verlo, pues un pequeño recordatorio o una pequeña explicación sobre qué es la mitocondria. La mitocondria es un organelo. El organelo es los órganos de la célula, básicamente. Y pues su gran reputación es ser la fábrica de energía de la célula. En el proceso de investigación para esta entrada me crucé con un dato que me pareció increíble, porque creo que uno no dimensiona la importancia, y es que la mitocondria produce, dependiendo del tipo de célula, entre el 90 y el 95% de la energía del ATP, que es la divisa universal de la energía para la vida orgánica en la Tierra. Entre el 90 y el 95% de la energía que utiliza la célula. Entonces, pues, al lugar, y se valida ese epíteto de que es la fábrica o el centro de poder de la célula, pero más importante aún, y esto se ha ido descubriendo en las últimas décadas, sobre todo en este siglo, es que la mitocondria juega un rol fundamental en la producción de lo que se conocen como metabolitos, que son estas moléculas, estas sustancias que permean y habilitan otros procesos vitales, como algo tan básico como nucleótidos, que son fundamentales para preservar el ADN de las células y para que la célula actúe como debería actuar. Aminoácidos, que son las estructuras fundamentales de la proteína, hasta lípidos. He descubierto que la mitocondria hace parte de los procesos y la creación de enzimas que facilitan la síntesis de lípidos. En fin, o sea, es mucho más esencial de lo que en un momento se creía, y entre más entendemos de la mitocondria, más entendemos que es fundamental preservar su salud, preservar su integridad para garantizar una vida longeva. Y cuando de nuevo hablamos de vida longeva,
no nos referimos solo al espectro o a la expectativa, a la esperanza de vida, sino sobre todo a la calidad de vida, ¿sí? Claro. Que por ahí, yo no me acuerdo, una marca que están patrocinando mucho ahorita en el Tour de Francia de suplementos, que su eslogan es muere joven lo más tarde que puedas. Que creo que condensa muy bien este espíritu, ¿sí? Que es, o sea, procura mantener un cuerpo joven, la vitalidad de Y una de todos persona los joven, órganos. lo más, exactamente. Entonces, ese es como el abrebocas y pues pincelada muy alto nivel de qué es la mitocondria y por qué es tan importante, y le añadiría un elemento adicional, y es que hay estudios que documentan que desde los 30 años, en cada década, la mitocondria en promedio pierde en un 10% su capacidad para generar energía. Todo lo demás constante. O sea, si no tomas medidas de a poquitos, o sea, casi que va de la mano con ese proceso natural de envejecimiento si no se hace nada. ¿Sí? Eso es súper importante, y pues vamos a hablar de qué es no hacer nada y qué es lo que hay que hacer respecto de la mitocondria para preservarla sana. Bueno, y ya he explicado como el tema, ¿qué te motivó a escribir esta entrada? Me motivó que me crucé, bueno, hay como dos caminos que llevaron acá. El primero es que me crucé con un artículo académico que está próximo a ser publicado de un doctor que recientemente se ha tornado muy famoso, que es el doctor Íñigo San Millán, y se tornó famoso porque era el entrenador de Tadej Pogačar a propósito del Tour de Francia, el múltiple campeón del Tour y pues fenómeno generacional en términos de deporte de resistencia, y que ya ha salido en varios, creo que ya lo entrevistaron Peter Attia, Andrew Huberman, en fin, es un investigador, o sea, aparte de ser el entrenador de Tadej, se ha dedicado a investigar muy en profundidad la mitocondria, la producción de lactato y su relación con el cáncer, desarrollo del cáncer, que es otro de los temas en donde ya vamos entendiendo mejor que cuando las mitocondrias dejan de trabajar de manera eficiente, se promueven procesos carcinogénicos en el cuerpo. Entonces, bueno, eso, entonces hay un paper de él y coautores que está próximo a ser publicado, en donde tomaron un grupo representativo, no me acuerdo el número, más de 30 individuos sanos según las guías médicas, es decir, no tenían sobrepeso, tenían un perfil lipídico en sangre dentro de los estándares saludables según las guías médicas, no tenían prediabetes, nada, o sea, todo aparentemente sanos. Y les hicieron una biopsia muscular para estudiar el estado de sus mitocondrias, y encontraron que el 75% de esos individuos tenía disfunción mitocondrial. Es decir, el precursor, el preámbulo de lo que en unos años va a ser resistencia a la insulina, enfermedad metabólica, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, si es como un baldado de agua fría, o pues mucha gente que se cruce con eso es como, juepucha, ¿cómo así? O sea, no se supone que lo único que basta es que yo tenga que estar delgado, con mi colesterol dentro de los límites razonables, mi glicemia en ayunas, mi HbA1c, la hemoglobina glicosilada, etcétera, y resulta que no, que si nos vamos al nivel celular, que es lo que importa, que es el que mide nuestro reloj biológico, no es tan así. Entonces, ese fue el primer motivador, y el segundo motivador es que con ocasión de, digamos, esta temporada deportiva que suele ser mediados de año, como que me metí a lo que, pues, no sé si la traducción correcta al español es el agujero del conejo, algo así. Del dopaje. Vamos a decir el hoyo negro. El hoyo negro de dopaje, investigando mucho, pues, sobre, más que el dopaje, por qué se ha desplazado tan agresivamente la frontera de desempeño humano a nivel del deporte de élite en los últimos años, y pues naturalmente nos llega al tema del dopaje, investigando un poco eso y tirando de ese hilo, y me encontré que es tal la conciencia
que se tiene en las esferas del deporte, que por lo general siempre tienden a estar en la frontera del conocimiento a nivel de fisiología humana porque lo necesitan. Sí, es el reto. Entonces, está la conciencia que se tiene sobre la importancia de la mitocondria, que, digamos, los métodos preferidos durante la última década de los deportistas de élite que utilizan ayudas externas ilícitas para mejorar su rendimiento, pasa por apuntarle a la mitocondria. Para los que quieran investigar, digamos, yo creo que más adelante a publicar una entrada sobre esto. El tema se llama adaptación mitocondrial y es básicamente cómo utilizas sustancias, péptidos, pequeñas moléculas para hacer que tus mitocondrias sean más eficientes en términos de la producción de energía de la que hablábamos al inicio y de poder procesar estos otros desechos, entre comillas, como el lactato, que no es un desecho y lo hemos hablado en otras entradas, pero sí ayuda a mejorar la resistencia, incrementar el desempeño, etcétera, etcétera. Entonces, como que los dos caminos se unieron y dije, bueno, qué mejor que escribir una entrada sobre la mitocondria en general, sobre la salud mitocondrial y cómo preservarla para las personas que no aspiramos a ser ganadores del Tour de Francia o romper récords de maratones o instrumentos adicionales que no, afecten nuestra estructura celular. No sé qué clase de impacto pueda llegar a tener eso a largo plazo. Yo creo que el problema es que ni siquiera se sabe, o sea, es algo tan reciente que sí. Ni siquiera sabemos qué puede causar eso en el cuerpo de las personas, pero bueno, eso es, entonces como para entendiendo la estructura y el origen de la entrada, así como en pincelazo, ¿cuáles son estas herramientas o acciones que podemos tomar para mejorar la salud de nuestra mitocondria celular? Entonces, para no sonar, o bueno, más bien a riesgo de sonar a disco rayado, porque es que esta es una de las lecciones que más promulgamos aquí en Crecimiento Consciente. Como te decía en este artículo del doctor San Millán, las personas comían bien, estaban delgadas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿qué pasa? Y la evidencia pareciera ser contundente y pareciera haber un consenso en que la clave para estimular y preservar a las mitocondrias en su estado óptimo pasa por tener suficiente movimiento, suficiente actividad física en tu vida en general. ¿Sí? Entonces, pues aquí es donde uno dice, no podemos escapar a nuestra biología, o sea, son cientos de miles de años como cazadores, recolectores, como un pueblo nómada que sí, nos asentamos gracias a la agricultura y demás en el Valle de Mesopotamia, pero pues es que en el gran esquema de lo que somos como especie y más aún de las especies que nos precedieron y del arco de la vida en esta tierra, pues el común denominador es el movimiento. Y nuestro cuerpo está diseñado desde los organelos, desde sus engranajes más pequeños hacia arriba para el movimiento. A moverse. ¿Cierto? Claro. Entonces, ¿y qué quiere decir movimiento? O sea, muchas veces lo hemos dicho, para las personas mayores, por ejemplo, que son las que más les conflictúa y las que más les cuesta, el movimiento suficiente puede ser tan sencillo como salir a caminar. Y a partir de esta literatura, pues aproveché para refinar un poco las recomendaciones que encontraba, o pues que dábamos en otras entradas. Las guías médicas hablan de 150 minutos a la semana de actividad aeróbica, de caminar, trotar, cicla, nadar, el deporte de resistencia de su preferencia. Pero lo cierto es que el doctor San Millán y las personas que se especializan en esta disciplina hablan más de apuntar a los 300 minutos semanales. Que puede sonar a mucho, pero cuando uno lo pone en perspectiva es una hora 5 días a la semana. 5 días, sí, no. Y que es una hora que puede ser simplemente tomar la decisión de ir a tu trabajo en bicicleta o caminando, media hora de ida, media hora de vuelta, ya está, 300 minutos. Sí. No es una hora en el gimnasio, puedes meter. Exacto. Entonces, pues creo que es fundamental hacer hincapié en la importancia de tener un estilo de vida que sea amigable con el movimiento de nuestro cuerpo, porque pues, esa es la ruta más efectiva para que las mitocondrias se activen y para que se fuercen a hacer el trabajo para el que están programadas genéticamente, porque entre otras cosas, uno de los fascinantes hallazgos que no tiene ni más de 100 años de descubierto es por allá en 1963 o 67,
es que la mitocondria tiene su propio ADN. O sea, que está esta tesis de que la mitocondria era como una protobacteria que un día Se unió. otra célula la absorbió y por eso se volvió un organelo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya es más detalle, pero sí, o sea, la mitocondria está programada genéticamente para eso y pues, con el movimiento le damos la comida que más le gusta. ¿Qué otros factores parecieran incidir positivamente en la salud mitocondrial? Y esto también lo hemos dicho en otras entradas, un ligero, o bueno, sí, promover un ligero déficit calórico de manera secular, ¿sí? Que puede, o sea, eso sí ya depende del gusto y lo que se le facilite a cada persona, pueden ser en picos, como, oiga, una vez al mes procurar hacer un ayuno prolongado, 20 horas, 22 horas. Eso ayuda a que la mitocondria también se pellizque y diga, tengo que ser eficiente, tengo que oxidar grasas, tengo que hacer lo que sea para cumplir los requerimientos energéticos de mi célula o de la célula. O sea, es que es fascinante cuando uno se mete en este mundo, ya se ha descubierto que la mitocondria puede cambiar de células, o sea, que una célula le puede prestar mitocondrias a otra, o sea, es una cosa impresionante. Pero sí, es decir, una ligera restricción calórica en el largo plazo, que ya sabemos que hace parte del cóctel de una vida longeva, promueve la salud de la mitocondria. Y tener una dieta rica en vitaminas. Yo en esto soy un poquito escéptico porque han habido muchos hypes en el pasado, que los arándanos, que los antioxidantes y demás, y después se encuentra que por la vía digestiva no es tan efectivo, pero pues no obsta de la recomendación de una dieta balanceada y sobre todo rica en estos micronutrientes que son útiles para que la mitocondria desarrolle su función. Pero de lejos lo más importante es una vida amigable con el movimiento, suficiente movimiento, apuntarle mínimo 150 minutos a la semana, idealmente 300 minutos, obviamente si pueden más, mucho mejor, y hacer de vez en cuando el sacrificio, incomodarse en el corto plazo con unas dosis de ayuno prolongado e intermitente, lo que se les facilite, porque pues los beneficios se van a ver en largo plazo. No, y aprovechar y para cerrar con un par de paréntesis, que uno, lo hemos hablado algunas veces, que por ejemplo yo en la pandemia, durante la pandemia hacía ayuno, llegué a hacer ayuno de 18 horas casi todos los días y no bajaba de peso. Pero en el instante en el que combiné hacer ayuno con ejercicios sonados, bajaba de 1,5 kg por semana, o sea, una cosa loca. Entonces también uno no se puede confiar de, es que hago uno y ya estoy. Y lo otro, pues también lo del peso, ¿no? Que antes había como esta imagen de es que si estás flaco estás perfecto, pero pues es que hay muchas cosas que inciden. Puede que tengas un metabolismo que consume a toda y estás comiendo una basura, pero estás flaco. Entonces es súper importante no confiarnos y darnos este estímulo de que es como la integralidad. De acuerdo. No es solo comer bien, sino también hacer ejercicio, no luchar contra esta vida sedentaria a la que nos estamos enfrentando hoy en día, que ya se puede hasta trabajar remoto. Y vamos, a verdad admitir que esto no me lo crucé en el cúmulo de literatura que evalué, pero no me extrañaría que disminuir los niveles de estrés a los que uno está expuesto y que eso implica tener, apuntándole uno de nuestros pilares de inteligencia emocional, una vida saludable en términos de las relaciones interpersonales y el trabajo, etcétera, etcétera, también pues ayuda y propende por la salud de la mitocondria. Cortisol no deben tratar muy bien a cortisol, radicales libres, o sea, la mitocondria es particularmente susceptible al nivel de radicales libres en la sangre, entonces también excelente, bueno. Hay otra pieza del engranaje. Como siempre, súper llamativo y como todo en estas entradas de salud, no olviden pues si les llama la atención, hablarlo con su médico de cabecera, revisar el tema, investigarlo también por su lado. Como siempre les damos aquí herramientas y bueno, que se animen a leer la entrada que escribió Carlos para esta semana. Y a compartirla, a dejar comentarios, preguntas, lo que quieran. Ideas, retroalimentación, etcétera, todo se recibe. Siempre muy bienvenido. Bueno. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.